Mi nombre es Catherine Quesada Zelaya, estudiante del programa IB en el Liceo de Villarreal, y el día de hoy realizaré el ejercicio 2 de la prueba de mayo de 2017 en la asignatura Estudios Matemáticos nivel medio. Estos son los problemas a resolver, son 5, que como pueden ver nos están dando las proposiciones, las cuales nos serán de mucha ayuda para resolver la mayoría de los problemas. Y comenzamos con el problema A, el cual dice: escribe en forma simbólica la proposición compuesta. Si x es un divisor de 60, entonces x es un múltiplo de 5, o x no es múltiplo de 4. Para dar respuesta a lo que nos solicitan, necesitaremos de las tablas de verdad, las cuales para este problema serían la tabla de disyunción, P o Q, la de implicación, si entonces, y la de negación. Las proposiciones que nos facilitaron al inicio. Y dice: si x es un divisor de 60. Lo que queremos es fijarnos en las proposiciones y podemos ver que la letra P corresponde a x es un divisor de 60. Por lo tanto colocamos P. Luego dice entonces. En las tablas de verdad a la izquierda podemos ver que la tabla de implicación corresponde al entonces y el símbolo sería esta flecha. Luego dice x es un múltiplo de 5. En las proposiciones vemos que la letra R corresponde a x es un múltiplo de 5. Por lo tanto, primero colocaremos paréntesis y luego R. Luego dice O. Y en la tabla de disyunción a la izquierda podemos ver que pertenece a O. Y el símbolo sería este. Y luego dice x no es múltiplo de 4. En las proposiciones vemos que la letra Q corresponde a x es un múltiplo de 4. Pero en la proposición compuesta nos están diciendo que x no es un múltiplo de 4, por lo tanto está en negación. Y en la tabla de negación al lado izquierdo podemos ver que lo que debemos hacer es colocar el símbolo de negación junto a la letra correspondiente. En este caso sería no Q y cerramos paréntesis. Y de esta manera realizamos el primer problema. Luego vamos con el siguiente problema, el problema B. En este también necesitaremos de las tablas de verdad y de las proposiciones. Y dice el problema: escriba con palabras la proposición compuesta no R y P o Q, pero no ambos. Lo que debemos hacer es pasar de estos símbolos a palabras. E iniciamos con el primero, que dice no R. En las proposiciones vemos que R equivale a X es un múltiplo de 5, pero ya que está en negación, en palabras sería X no es un múltiplo de 5. Luego está el otro símbolo que pertenece a la tabla de conjunción y podemos ver que se lee como I, entonces colocaremos I. Luego está la letra P, la cual corresponde a X es un divisor de 60, colocamos es un divisor de 60. Luego el siguiente símbolo que pertenece a la tabla de disyunción exclusiva que podemos ver aquí arriba y dice que se lee P o Q pero no ambos. Por lo tanto colocaremos O, luego colocaremos Q, que es X es un múltiplo de 4 y al final colocaremos el pero no ambos. Y de esta forma se escribe en palabras la proposición compuesta en símbolos que nos habían dado. Ahora vamos al tercer problema. Aquí también necesitaremos las tablas de verdad. Y el problema dice: copia la siguiente tabla de verdad y complete las tres últimas columnas. Aquí tenemos la tabla de verdad que nos dan y lo que debemos hacer es rellenar esas tres últimas columnas que están acá. Y para responder esto lo que debemos hacer es fijarnos en las tablas de verdad que tenemos al lado izquierdo. La primera columna por rellenar sería la de no R. Y a la par de no R vemos que a su lado izquierdo está la columna de R. Esta columna nos ayudará también a dar respuesta a la columna de no R. Nos vamos al lado izquierdo y nos fijamos en la tabla de negación que dice, poniendo un ejemplo con la letra P, que si P es V, no P va a ser F. Y si P es F, no P va a ser V. Por lo tanto, podemos entender que es como la letra contraria. Entonces, si en la columna de R dice V, no R va a ser F. Si en la columna de R dice F, no R va a ser V.
y así sucesivamente poniendo la letra contraria. Y de esta manera completamos la primera columna. Luego la segunda columna en la que está la letra P y la letra Q, y podemos ver que la tabla que debemos utilizar es la tabla de disyunción exclusiva, ya que tiene el mismo símbolo, y esta tabla nos dice, en manera más resumida, de que la única forma de que dé falso es cuando las dos letras son iguales, ya que vemos que V y V es falso, y F es falso, pero si las dos letras son diferentes, va a ser verdadero. Entonces lo que queremos es fijarnos en la columna de P y en la columna de Q, para dar respuesta a la columna de P o Q. Entonces P dice verdadero y Q dice verdadero, y según la regla de la tabla de disyunción exclusiva, la respuesta será falso. En la segunda también será falso. En la tercera va a ser verdadero, ya que las dos letras son diferentes. Verdadero, verdadero de igual forma, verdadero. Y las dos últimas serán falso, ya que las dos letras son iguales. Y eso es lo que nos dice la tabla de disyunción exclusiva, por lo tanto será falso y falso. Y luego la última columna, para completarla, observaremos la columna de no R, que ya habíamos completado, y la columna de P o Q, pero no ambos, que completamos hace un momento. ¿Y con qué tabla de verdad lo resolveremos? Con la tabla de conjunción, que está a este lado. Y la tabla de conjunción es todavía más sencilla, ya que nos dice que la única forma de que sea verdadero es que en las dos columnas esté verdadero. Y el resto va a ser todo falso. Entonces, falso y falso será falso, falso, falso. Y en esta sí es verdadero. ¿Por qué? Porque en ambas está verdadero, a como nos muestra la columna de la tabla de conjunción. Aquí será falso, aquí será verdadero, y aquí falso y falso. Y de esta forma hemos dado respuesta a el problema C. Ahora vamos con el siguiente problema, el problema D, el cual nos dice indique por qué la proposición compuesta no R y P o Q, pero no ambos, no es una contradicción lógica. Para dar respuesta a este problema, debemos saber qué es una contradicción lógica. Y dice que es una proposición compuesta que es falsa para todos los valores de verdad que se asignen a sus proposiciones simples. En términos más sencillos, una contradicción lógica es cuando todos los valores de la última columna dan falso. Ahora que ya sabemos que es una contradicción lógica, colocaré aquí la columna de la proposición compuesta que nos están solicitando. Esta columna es la última de la tabla que rellenamos anteriormente y podemos observar que no es una contradicción lógica. ¿Por qué? Porque tiene dos valores verdaderos y la única forma para que sea una contradicción lógica es cuando todos sean falsos. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué la proposición compuesta no es una contradicción lógica, la respuesta sería porque no todos los valores de la columna son f. Así de simple. Y culminamos con la última pregunta, la E, la cual nos dice, a continuación se muestra una de las filas de la tabla de verdad del apartado C. Esta es la fila que corresponde a la tabla que también llenamos anteriormente. Y lo que nos solicitan es escribir un valor de x que satisfaga estos valores de verdad. Eso lo que significa es que debemos encontrar un valor de x que haga válida esa respuesta de esta columna, la cual nos dice que es verdadero. Entonces, leyendo las proposiciones, podremos hallar la respuesta correcta. Así que lo que haré es colocar las proposiciones, colocaré la última columna, que es la que nos solicitan, que es la que más nos interesa, y lo que haré es pasarlo a palabras para luego analizarlo detalladamente. Entonces comenzamos. No R, podemos ver en las proposiciones que R equivale a X es un múltiplo de 5, pero ya que está en negación, sería X no es un múltiplo de 5. Luego el símbolo de I, eso lo podemos ver en las tablas de verdad que puse anteriormente. Ese símbolo pertenece a I. Luego la letra P, que equivale a es un divisor de 60. Colocamos es un divisor de 60.
luego el símbolo de O pero no ambos, entonces colocamos O, luego Q, que es un múltiplo de 4, y al final pero no ambos. Ahora que ya lo tenemos en palabras, vamos a analizar lo que dice. Muy bien, la primera parte dice X no es un múltiplo de 5. Esto quiere decir que la respuesta correcta no puede ser un múltiplo de 5. ¿Y cuáles son los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, etc. Pero ya sabemos que ninguno de estos números puede ser la respuesta correcta. Vamos con el resto. El resto dice que es un divisor de 60 o es un múltiplo de 4, pero no ambos. Quiere decir que el valor que va a satisfacer los valores de verdad va a ser o un divisor de 60 o un múltiplo de 4, pero no puede ser ambos, solo uno de los dos. Entonces lo que queremos es averiguar cuáles son los divisores de 60, que serían estos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30 y 60. Ahora queremos descartar los números que no nos funcionan, los números que simplemente no pueden ser la respuesta correcta, basándonos en las reglas que nos está diciendo esta proposición compuesta. El primer número a descartar será el número 4. ¿Por qué el número 4? Porque es un divisor de 60. Pero el número 4 también es un múltiplo de 4. Y claramente la proposición nos dice que es un divisor de 60 o un múltiplo de 4, pero no puede ser ambos. Por lo tanto, el 4 no funciona. El otro número a descartar será el 8, ya que al igual que el 4, este pertenece al divisor de 60 y también es un múltiplo de 4. Y nos dice que no puede ser ambos. Y los siguientes números a descartar serán el 10, el 15, el 20 y el 30 y el 60. ¿Por qué estos números? Porque como podemos ver, ellos pertenecen a los múltiplos de 5 y claramente nos dice que no es un múltiplo de 5. Por lo tanto, con los únicos valores con los que nos quedamos es el 1, el 2, el 3 y el 6. Así que la respuesta correcta va a ser el valor 1 o 2 o 3 o 6. Cualquiera de esos valores son correctos. Ustedes escogen cuál quieren colocar, pero cualquiera de los 4 es la respuesta correcta. Y de esta forma completamos el ejercicio 2 de la prueba de mayo del 2017. Muchas gracias por su atención.